los bendiga, hermanos. Muy buenos días. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre problemas en el hogar. Acompáñenme al libro de Santiago. La carta que escribe Jacobo, el hermano del Señor. En el capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, de donde nos introducimos a nuestro tema de hoy. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y habréis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Ya nuestro Señor Jesús, hermano de Jacobo, quien escribe esta carta, había dicho durante su ministerio terrenal: tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. En Marcos 11:24, también la palabra de Dios, el Señor Jesús había dicho que cuando nosotros pedimos creyendo que lo recibiremos, tendrá. El problema es que a veces no sabemos qué pedir. Entonces, hermanos, ahora el tema es los esposos cristianos o los cónyuges cristianos oran el uno por el otro. Tanto él pide como ella pide por él. De hecho, hermanos, el cristiano todo lo que hace debe hacerlo con oración. Debe hacerse poniendo las manos de Dios. Si algo aprendemos del Señor y Maestro es que Él hacía todo con la oración. Y vamos a ver un par de ejemplos. En Marcos, vamos al Evangelio según Marcos. La Escritura dice así, en el capítulo 1. En el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera todos. Entonces, si Jesús había de salir a una nueva comunidad, a un nuevo lugar, a un nuevo poblado, a predicar la palabra de Dios, ¿qué hacía Jesús, hermanos? Dedicaba tiempo a la oración. Ahora, acompáñenme a Marcos capítulo 9. Perdón, Mateo capítulo 9. En Mateo 9, versículo 35, adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, recorría Jesús toda la ciudad y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces
Rogad pues al Señor de la mies que envíe unos obreros a su casa. Ya en el capítulo 10 se menciona la elección de los 12. Pero otra vez, primero que estuvo haciendo, orando. Nosotros como cristianos debemos de estar orando. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. También la palabra de Dios nos dice. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. No, es capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16 al 18. Versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces debemos estar orando siempre, en las buenas y en las malas. Si estamos sanos, si estamos enfermos, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, cualquiera cosa que nosotros vayamos a hacer, tenemos que estar orando siempre. Y esto es cierto también respecto al matrimonio. Entonces, hermanos, aprendiendo a orar por nuestro prójimo. Usted como esposo y usted como mujer debe orar por su esposo o debe orar por su esposa. Dice por ahí, de los pies a la cabeza. Debe tenerlo en oración. Si ora por su cabeza, fíjese lo que dice Romanos 12, 2. Y es que a veces ahí estamos duro y dale, insiste, es que tienes que cambiar, es que eso no está bien. Y ahí estamos, parecemos más el papá o la mamá que está regañando al niño. Cuando dice la palabra de Dios, iniciáis si no tenéis, matáis si hacéis envidia, que no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O pedís y no recibís porque pedís mal. En lugar de estar ahí peleando, en lugar de estar ahí discutiendo, que no nos va a llevar a nada bueno. La Escritura dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación que dice ahí, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando usted ore la próxima vez con su esposo o esposa, pídale que Dios renueve. Es decir, que resetee, que borre la información que tiene, la información mala de las cosas que hace mal, que le cambie el chip, que le cambie la programación, que le dé un reinicio a su sistema y que le haga borrar todas las cosas negativas que piensa y que hace, y que él comience a comprobar por medio de su obediencia a la palabra de Dios cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, levanten las manos quienes de los que están aquí han pedido específicamente para que Dios renueve la mente de su pueblo. ¿Cuántos hemos orado para que sus pensamientos sean diferentes? Aquí puede ser, hermanos, como ellos están orando, para que tenga sentido. Romanos 12:2, renovar la mente, para que Dios le mantenga fuerte y concentrado en las cosas de Dios. Que Dios le mantenga fuerte y concentrado o concentrada en las cosas de Dios. Que sea un cristiano maduro, que sea un cristiano comprometido, que sea un cristiano que hable a Dios por sobre todas las cosas. 1
Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera carta de Juan 2, 15 al 17. Fíjense que está escrito. Fíjense que dice la palabra de Dios aquí. Primera de Juan 2, 15 al 17. Va de la mano con remoldear la mente, darle otra forma a la mente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vacaciones de la carne, los deseos de la carne, los ojos y las vacaciones de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, va a pedir que sus pensamientos sean espirituales. Mas no carnales. Aquí mismo, que se enfoque en lo eterno, mas no en lo pasajero. Que lo ayude a ver cuáles son las consecuencias físicas, las consecuencias emocionales, pero también las consecuencias eternas del fruto de sus acciones. En Romanos 12:1, Romanos 2, la Biblia dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que sea transformado y renovado. Ahí mismo dice que presente su cuerpo, es decir, que le entregue su vida a Dios. Su ser, su espíritu, alma y cuerpo a Dios sin reserva. No a medias, sino en su totalidad. ¿Qué es eso de renovar la mente? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a leer una lectura muy extensa del capítulo 5 al versículo 19. No vamos a entrar en mucho detalle, no lo vamos a explicar, solamente lo vamos a leer. Queda de tarea para su análisis personal en casa. Pero fíjese qué significa eso de cambiar la mente, de renovar la mente, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido aquellos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su propio, porque somos miembros los unos de los otros. Traigamos lo que queréis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo, que estaba en los demás, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los hijos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ni toda malicia. Antes, en lugar de la gritería, la ira, el enojo y la maledicencia, en lugar de esa amargura, dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en honor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. A veces podríamos reírnos o hacer un chiste colgado. Dice, ni siquiera se menciona eso. Como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún publicario o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien de Dios. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te declararé esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque lo que es malo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Cabe mencionar, hermanos, en esta parte cuando dice no os embriaguéis con vino, que el texto se refiere a no iniciar con el proceso de la embriaguez. Esto es que incluso un trago, incluso una copa, una bebida, una probadita nada más, es pecado de la vida. Si usted hace un brindis por alguien que se casó, es suficiente para estar desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces dice aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de pedir que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea cambiada y transformada. Ahora, la Escritura dice que el segundo mandamiento es ¿cuál, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Amarás a quién? A ti prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Si esto voy a pedir para mi prójimo porque lo amo, si esto voy a pedir por él o por ella porque le amo,
¿cuánto más lo voy a pedir también de mí? Porque también me amo. No solamente quiero que su mente sea renovada, no solamente voy a pedir por él o por ella, también voy a pedir por mí. Para que no haya entre nosotros desavenencias y para que los dos tengamos una misma mente y un mismo parecer, la misma mente y el mismo parecer de Cristo. Que los dos con una mente transformada y renovada podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 2. Ya vimos que hay que orar por su cabeza. Ahora número 2. Decíamos que vamos a orar de la cabeza a los pies, ¿verdad? Vamos a orar, número 2. Por sus ojos. Salmo 101:3. Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces vamos a pedir por su mirada. Ore para que su cónyuge ahora, en el caso de los que están solteros, esto es lo que le van a pedir a Dios en oración. En lugar de alguien guapo, en lugar de alguien rico, en lugar de que tenga un carro, pídale eso. Pida eso en oración. Oren para que su cónyuge cuide sus ojos con diligencia. Y rechace ver cosa indigna. Ahí mismo menciona que sus ojos no vean o no permitan incluso estar delante de malas compañías. Aquí puede incluir lo que es la pornografía, de no ver cosas indignas. Puede también incluir la violencia. Usted sabe, hay personas que ven pornografía. Hay otras personas, yo recuerdo que a mí me llamó la atención por allá en el 2011. Creo que fue el 2011, no antes. Por allá en 2009 o 2010. En Vicente Guerrero, cómo es que los niños de primaria en sus dispositivos, ya había dispositivos inteligentes, traían videos. Todavía no había WhatsApp, pero había infrarrojo en aquel entonces. Y traían videos donde no de una serie televisiva, donde se torturaba gente. Cómo le perforaban con un taladro las rodillas a la gente, cómo le arrancaban las uñas, cómo lo quemaban en ácido, cómo gritaban las gentes pidiendo ayuda. Cómo es que grababan los videos y los chamacos se los pasaban de unos a otros con el infrarrojo. Entonces,
que me impactó porque mis sobrinos estaban en la primaria, no recuerdo bien la fecha, pero en esa temporada ahí estaban los trabajos de los amigos. Entonces, dice esa lista, Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosas, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso, dice el versículo 4, aparta de mí. No conoceré al malvado, no quiero saber cómo es, no quiero saber cómo piensa, no quiero saber cómo llegó a esa conclusión. Primera a los Corintios 15:33 dice, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Y si usted empieza escuchando, va a sentir comezón. Y una vez que sienta comezón, va a seguir escuchando y le van a rascar el oído. Y va a sentir a gusto cuando le rasca. Cuando sientes en la espalda dice, me rasca. Ya después no solamente va a sentir la comezón, sino que ya sabe quién le va a rascar la espalda. ¿Por qué le va a rascar el oído? Y se va a apuntar y se va a asociar. Y dime, ¿con quién andas? Que te diré que vayas a hacer. El que anda con lobos, aullar se enseña. Así que hay personas a las cuales ni siquiera miramos. Tenemos que hacer lo que hace el católico con el cristiano. ¿Sí sabe lo que hace, verdad? Lo ven que va con la Biblia en la mano y que va a tocar la puerta, ¿y qué hace? Se esconde. Se esconde, solo que ellos se esconden a lo bueno. Ellos se esconden a la palabra de Dios, al Evangelio Santo. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dice Proverbios. El avisado, es decir, el hombre que quiere es eso, el hombre que es inteligente, la mujer que piensa, ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Pero los simples pasan y reciben el mal. ¿De cuáles va a ser usted? Tenemos que orar por nosotros. Fíjese lo que dice 2 Corintios, capítulo 6. Versículo 14 adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 6, los versículos del 14 en adelante. En el texto griego no dice no os unáis, sino no se sigan uniendo. Es decir, Pablo ya sabe que ellos estaban coqueteando con el pecado. Pablo ya sabe que ellos ya habían tenido sus deslices. Aquí, así que les dice no que no lo hagan, sino que ya no lo hagan más. No se sigan uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Y eso incluye también los tratos de negocios que hacemos. ¿Con qué clase de personas nos estamos asociando? Me dice un amigo, quiero poner otro restaurante. Quiero que usted se haga cargo del restaurante. Me gusta para que esté en esa avenida, es principal, está cerca de la secundaria, va a haber así de gente. Yo pongo todo. Incluso la gente que va a trabajar, solamente lo quiero usted como encargado, porque usted como un hombre temeroso de Dios. No va a permitir el error, no va a permitir que nos haga. Y nada más por eso lo quiero contratar a usted. Todo servido. Yo voy a empezar, voy a hacer la inversión, voy a poner el local, voy a poner todas las mesas, todas las sillas, voy a acondicionar bien los permisos, todo en orden. Usted ya conoce lo que son las reglas sanitarias, lo que es lo que dice la organización de la salud. Así que no tendrá problemas en que todo esté limpio y todo esté en orden y llevar el registro bien. Y le digo, ¿vas a vender cerveza? Tú no la vas a vender, tú nada más vas a cuidar. Vas a vender cerveza, ¿sí?
usted no. Es muy buen negocio. Va a haber una muy buena ganancia para usted. No. La Escritura dice, no os ponáis en juicio los incrédulos. Y esa ganancia que usted va a hacer es injusta porque es contraria a la ley de Dios. Tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la vaca. Tanto va a pecar el que se emborracha como el que le está arribando. La Escritura dice, ay de ti, que le acercas tu hiel. Ay de ti que facilitas para que se pueda vender aquello. Tiene un local, lo quiero, necesito rentarlo. Vamos a rentarlo. Sí, pero ¿qué se va a vender ahí? Comida. ¿Y qué es eso? ¿Qué es hacer? ¿Ofende a Dios? ¿Es contrario a la voluntad de Dios? Entonces dice que sus ojos no ven qué. Hay quienes están vendiendo paletas y ya saben, las caguamas bien frías. Pasan dos. Esas que las que están bien frías, otras sudaditas están. Y ahí en el carrito de paletas, ¿saben? Entonces dice ahí, no se sigan uniendo con el yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia, el ver lo justo, como Dios avisa, con el que está viendo lo injusto. No se puede. Al final del día, ¿sí no está? ¿De qué le servirá al hombre si ganare todo el oro del mundo? Y al final, ¿qué? ¿Qué recompensa dará el hombre por su vida? Ah, pero es que eso me permitió enfrentar más, hermano. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sabían ustedes que la Biblia prohíbe en los Antiguos Testamentos el salario de una prostituta? ¿Se imagina? Oh, pero es que ese es el trabajo que sabe, el que más le deja, el que más ganancia da. ¿La Biblia lo prohíbe? Dice aquí, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, nos espera al menos, que seamos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, porque yo quiero tener comunión con ustedes, porque yo quiero estar dentro de ustedes, salir de en medio de ellos. Si ya es un plato, que sácalo. ¿Sabe qué? No se puede. Que va a perder dinero, que lo van a demandar, sí, no importa. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Énfasis. Y no toquéis lo inmundo. Y yo lo recibiré. ¿Cuál es la implicación? Asóciate con los malvados. Asóciate con los que hacen mal. Asóciate con lo injusto, con lo inmundo. Tócalo. Y yo no te recibo. Yo te desecho. Pero si lo haces, de apartarte, de no tocar lo inmundo, de salir, porque ya estás ahí, ya te metiste ahí, pero decides salir, entonces dice, yo lo recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que no es cierto eso de que solamente Dios ve el corazón. A Dios le importa lo externo también. No se contaminen de carne y de espíritu, ni por fuera ni por dentro, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hipócrita y un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra, un hombre cabal y completo, sin que le faltara
alguna. Íntegro además. Dice la palabra de Dios en Job 31:3. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduviere con mentira y si mi pie se apresurare al engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi juicio. Oh, pero si voy caminando y voy siguiendo con la mirada, o ahí mismo en la casa, cuando pasa, el estoy viendo, o si yo mismo en el celular estoy mirando, o en la televisión, o lo que estoy escuchando en la radio, alimenta a esa lujuria, a esa lascivia, a esa maldad. ¿No está Dios mirando tu corazón? ¿No está pensando en balanza? ¿No fue esto lo que se le dijo a aquel varón también en Daniel capítulo 5? Ven, te quiero paso. Ven con todo tu reino y le ha puesto fin. ¿De qué? Pesado así en balanza, ¿en qué? Y no dice el peso. Le faltó. Como cristianos, usted y yo estamos siendo pesados en la balanza de justicia. Y dice la Escritura que Dios hizo todo, incluso al hombre malo. Eso me puede incluir a mí, aunque diga ser cristiano, porque mis ojos están enfocados hacia lo malo, como cristiana. Incluso al hombre malo, dice Dios, yo lo hice. ¿Para qué? Para que dé castigo. Para mostrar mi ira, para mostrar mi poder en el día del juicio final. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho porque estaba en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que orar? Con su cabeza, con sus pensamientos, lo que tiene dentro, pero también por lo que entra, por medio de lo que ve y lo que escucha y las compañías que tiene.